¿Por qué cambia el relieve de unos lugares a otros? Se le llama paisaje a todos los elementos que observamos y sentimos en la superficie terrestre, y relieve a la forma que tiene la corteza terrestre en su superficie. Entonces, el relieve va a depender del paisaje, ya que el relieve es uno de los factores geográficos del paisaje. Los agentes geológicos internos son los que generan el relieve, y los agentes geológicos externos son los que lo moldean. Los agentes geológicos externos. Los principales son el agua, el viento y los seres vivos. La erosión del agua cambia el relieve con los ríos, que con su fuerza van corroyendo las rocas. La erosión del viento hace que las rocas se vayan lijando poco a poco, dejando formas muy complicadas y espectaculares. Los seres vivos cambian el relieve al construir carreteras u otras construcciones. Los agentes geológicos internos. Volcanes. Arrasan con todo a su alrededor al entrar en erupción. También hace que las plantas a su alrededor tengan que adaptarse a los gases que suelta. Terremotos. Con sus movimientos y seísmos provocan la ruptura de la superficie y destruyendo todo lo que está a su alcance. Los procesos geológicos son las distintas transformaciones que sufrió la Tierra en cuanto a su geología. La meteorización es la alteración que experimentan las rocas de la superficie terrestre, con la consecuencia de la acción del agua, aire, etc. Luego está erosión y transporte, que es el proceso que se retiran materiales de cualquier zona de la superficie terrestre. La realizan el agua, viento, y esto es transportado a otras zonas. Y luego está la sedimentación, que es el depósito en un lugar de los materiales que han sido erosionados y transportados hasta él. El motor que mueve los agentes geológicos externos es la energía del Sol, que modela el relieve destruyéndolo, es decir, rebajando las zonas altas y rellenando las bajas. Luego están los motores que mueven el interno, que son movidos por la energía interna de la Tierra, que hace lo contrario, construyen relieve, es decir, aumentan los desniveles creando, por ejemplo, montañas. Factores que condicionan la forma del relieve. La antigüedad del relieve. Los agentes geológicos externos retiran materiales de un lugar y los depositan en otro. Esto hace que el relieve de cualquier zona cambie a lo largo del tiempo. El clima. Según el clima, así será el agente geológico que predomine. Así, en climas templados, el agua más importante en las zonas frías del hielo. La estructura de los materiales. Con frecuencia, las rocas han sido plegadas o fracturadas, y eso le proporciona una forma inicial que condicionará el modelado que sufren. El tipo de roca. Cada roca tiene unas características específicas. Esto hace que el granito proporcione formas diferentes a las de la arcilla, de modo similar a lo que ocurre de la pieza de mármol. La meteorización es el fenómeno químico y mecánico que rompe y esculpe las rocas, y la erosión, sin embargo, arrastra los fragmentos restantes, llevándolos lejos. Aguas continentales. El agua subterránea es aquella que queda almacenada o se desliza, cuando el agua de lluvia o la que proviene de ríos o lagos llega hasta las capas impermeables de la Tierra. La única excepción significativa la ofrecen las rocas solubles, como las calizas y los yesos. El paisaje característico es el karst. Aguas superficiales. Se encuentran sobre la superficie. Surgen las precipitaciones y fluyen desde las zonas más altas, las montañas, a zonas más bajas, donde se junta con otros ríos más grandes. También pueden surgir al aflorar las aguas subterráneas. Estas llegan a lagos, mares y océanos. Las aguas salvajes. Son aguas superficiales carentes de cauce y caudal fijo. Afectan a terrenos sueltos donde existen grandes bloques de material duro. Paisajes característicos. Materiales homogéneos, barrancos y cárcavas. Materiales heterogéneos y meneas de hadas. ¡Ríos! ¿Cómo afectan los procesos geológicos a los cursos del río? Tramo alto. El río circula entre montañas. Las aguas van a mayor velocidad y excavan un profundo valle cuyas laderas forman una V. En esta zona son más frecuentes los saltos de agua o cascadas. Tramo medio. El terreno posee menor pendiente. El río reduce su velocidad y deposita parte en los materiales que transporta. Así, en el fondo de su cauce se forma un lecho de sedimentos que protegen de la erosión a las rocas que hay debajo. Así, el río profundiza menos su cauce. Tramo bajo. El valle es mucho más abierto y sus laderas tienen pendientes muy suaves. El río describe curvas con más frecuencia. Son meandros y suele usar únicamente una pequeña parte del valle. Cuando hay crecidas, el agua ocupa una zona mayor, llanura de inundación.
hay diferentes paisajes de los cursos del río. Está hoz, catarata, rápidos, meandros y aluviones. La hoz está situada en la parte más alta. Luego seguimos con la cascada, rápidos, meandros y abajo del todo los aluviones. Modelado del paisaje por aguas oceánicas. El mar. Hay diferentes formas litorales que forman la sedimentación. Una de ellas son las playas, que son franjas costeras de depósitos de arena o grava. Los deltas, que son depósitos acumulados en la desembocadura de un río. Las flechas son barras con uno de sus extremos conectado a la costa. Tómbolos son depósitos que conectan un islote con el continente. Albuferas son lagunas costeras parcial o totalmente separadas del mar. Y las barras, que son depósitos de arena que originan islas alargadas paralelas a la costa. Luego están las formas litorales de erosión. Calas, entrante reducido y protegido. Cabos, partes de la costa que se adentran. Golfos, penetración de una gran dimensión en el mar. Bahías, un golfo con dimensión más pequeña. Deltas, zona amplia de la desembocadura de un río. Acantilado, termina abruptamente en la zona de costa. Y playa, balance entre erosión marina producida por las olas, mareas y corrientes marinas, y los aportes suministrados por la erosión. Movimientos del mar. Las mareas ocasionadas por la acción gravitacional de la Luna y del Sol. Las corrientes marinas generadas por los vientos y por el movimiento de la rotación de la Tierra. Y las olas, que están provocadas por la acción de los vientos sobre la capa superficial del agua. Glaciares. Un glaciar es una gruesa masa de hielo que se origina en la superficie terrestre por acumulación, compactación y recristalización de la nieve, mostrando evidencias de flujo en el pasado o en la actualidad. Modelado glaciar. Depende del clima y se da en lugares determinados. En zonas del planeta muy frías y con precipitaciones en forma de hielo. Grandes masas de hielo que se forman por acumulación, compactación y transformación de la nieve. Puede ser por arranque, mientras que el hielo se mueve pendiente abajo sobre una superficie fracturada que levanta bloques de rocas de todos los tamaños que se unen a la masa de hielo. Y luego por abrasión. Los trozos de roca que arrastra el glaciar roza contra la superficie alisándola o poliéndola, o bien genera estos glaciares, que permiten saber la dirección del movimiento del hielo tras retirarse. Sedimentación. Cuando se retira el hielo de los glaciares, todos los materiales se quedan creando distintas formas de sedimentación, glaciares llamadas tillis o tillitas. Transporte. Mientras los glaciares se desplazan lentamente erosionando los valles, incorporan y transportan una gran cantidad de trozos de roca. Tipos de glaciares. Inlandsis son enormes masas de hielo que recubren la Tierra completamente. Glaciar alpino. Son valles y se denominan así porque son muy abundantes y activos en los Alpes. Glaciar pirenaico. Es un glaciar poco desarrollado, ya que solo tiene una parte que es el circo del glaciar. Glaciar piedemonte. Se forma sobre una meseta en la que parten varios glaciares de valle. Modelado producido por el viento. Erosión, transporte y sedimentación. La erosión eólica se produce, pues, en zonas áridas, como los desiertos en la alta montaña. Estos tienen además otra característica imprescindible, las grandes diferencias de temperaturas. Transporte. Las arenas se transportan típicamente por saltación. Es tan importante esta forma de transporte por el viento que se le ha dado un nombre propio, deflación. Las arcillas se suelen transportar en suspensión. También en transporte está la rotación, saltación y suspensión. Cuando el viento encuentra un obstáculo capaz de frenar las partículas arrastradas, se produce la sedimentación, siempre detrítica. Las arenas dan lugar a la formación de dunas. Modelado eólico. Alveolos son microquedades de dimensiones variables, desde milímetros a algún centímetro, interconectadas entre sí en agrupaciones impropias de superficies verticalizadas expuestas frontalmente al viento. Acanaladuras y estrías. Es un sistema de ranuras o microcanales, paralelos, subparalelos o interconectados, pero siempre según la dirección del flujo. Son características de superficies rocosas o bloques individualizados. Rocas fungiformes, masas rocosas aisladas, normalmente agujas, montículos, bloques o similares,
abundan en materiales compactados de textura granular y, aunque resulten de las acciones eólicas, influye también en su génesis la meteorización selectiva al favorecer o dificultar el arranque. Pavimento desértico. La mayor parte de la superficie de los desiertos está cubierta por un tapiz de rocas gruesas.